que no, yo no tengo ni idea. Bueno, el alcalde de Mañana por aquí siga demandando. Si es por dar el valor. Molt bona vesprada a totes i a tots. Sigueu molt benvinguts i benvingudes a la plaça de l'Ajuntament, l'escenari principal, un dels espais més emblemàtics de la nostra vila i, sens dubte, aquest escenari dels Valls de Jesús. Ens trobem en el mateix lloc que d'ací només uns mesos es transformarà completament. Esta plaça tornarà a omplir-se de música, de danses, de mantons de Manila, de l'elegància de la nostra indumentària tradicional, de somriures, de retrobaments i també de les tradicionals peladilles que continuen anunciant que els Valls del Jesús ja són una realitat. Avui la contemplem tranquil·la, però tots els que estimem esta festa sabem que este és un espai carregat de records, d'emocions i de tradició. Així s'han viscut abraçades, nervis abans d'eixir a ballar, l'emoció dels regnats, l'orgull de tot un poble i moments que han quedat gravats en la memòria de moltes generacions de viaruts. Per això és especialment emocionant reunir-nos esta vesprada precisament així, perquè este mateix escenari serà molt prompte el punt de trobada del poble per a celebrar una de les seues tradicions singulars, estimades i també representatives del patrimoni cultural de Biar. Volem començar donant la benvinguda i agraint la presència de la Regidoria de Festes, de Cultura i de la Corporació Municipal, així representada, de representants de les entitats que treballen per els Valls del Jesús, continuen vius, dels reis, les reines, virreis, virreines, que ens acompanyen esta vesprada i que amb el seu compromís han escrit una part de la història d'esta festa i sobretot de tots vostès, públic general, perquè en la seva presència, en la vostra presència, demostreu una vegada més que els Valls del Jesús formen part de l'ànima del nostre poble. Les tradicions no perduren per casualitat. Perduren perquè hi ha persones que les estimen,
les protegeixen i les transmeten amb orgull de generació en generació. Cada dansa, cada mantó, cada melodia i cada pas que es balla en esta plaça és molt més que una expressió festiva. És un llegat que hem rebut dels qui ens van precedir i que tenim la responsabilitat de conservar perquè continue emocionant les generacions futures. I precisament d'això parla este acte. Parla del respecte pel nostre passat, del compromís amb este present i de la il·lusió per a continuar construint el futur des Valls del Jesús. Per aquesta vesprada no només es presentaran el regnat del 2027, també celebrarem la consolidació d'un projecte que naix amb vocació de permanència, que hom és la Taula des Valls del Jesús, creada per protegir, investigar, difondre i impulsar una de les tradicions més singulars que conserva Biar. Però abans de viure un dels moments més esperats de la nit, volem dedicar uns minuts a conèixer millor un dels elements més emblemàtics d'esta festa. Perquè els Valls del Jesús no serien els mateixos sense la seva música, sense les seues danses, però tampoc sense la bellesa i l'elegància de la seva indumentària. I és precisament això del que parlarem a continuació. Ens acompanya esta nit una persona que és, sense cap dubte, una de les grans referències en l'estudi de la indumentària tradicional valenciana. Maria Victòria Liceras Ferreres ha dedicat més de 40 anys de la seva vida a investigar, documentar i divulgar el patrimoni tèxtil valencià, convertint-se en una veu imprescindible per entendre la història de la nostra indumentària. La seva trajectòria és fruit de l'estudi constant, del rigor i d'una passió immensa per conservar allò que els nostres avantpassats ens han llegat. Però si avui està ací no és només per aquesta extraordinària trajectòria. És també perquè sempre ha estat al costat de Biar, el seu poble. Sempre que el nostre poble l'ha necessitada per al seu assessorament, pel seu coneixement o la seva mirada experta, Maria Victòria ha respost sempre amb generositat. Esta nit ens oferirà la conferència la tipologia del mantó de Manila i el seu ús en els Valls del Jesús. Una magnífica oportunitat per descobrir la història, evolució i el simbolisme d'una de les peces més elegants i representatives de la nostra indumentària festiva. Maria Victòria, en nom de la taula dels Valls del Jesús i de tot el poble de Biar, gràcies pel teu treball incansable, per la teua generositat i per ajudar-nos a estimar encara més el nostre patrimoni. És un autèntic honor tindre't entre nosaltres avui esta nit. Quan vulguis. ¿Va el micro? Sí. Bueno, ja estic així una altra vegada a enviar i sempre en ganes de fer tot el que me diuen, perquè jo sóc una manà. A mi em diuen, hay que parlar de no sé què, doncs jo així estic. Avui és un dia un poquet especial perquè ha sigut tot molt improvisat. Però ha sigut improvisat perquè sabia que estava esta festa, este dia tan assenyalat del nomenament dels pròxims reis. En fi, que és un dia especial i jo les ha dit que vale, però que conste que primerament no n'hi ha moltes peces per poder ensenyar perquè si ho haguera sabut haguérem vingut de València o haguera portat més coses. I segona part perquè, a part de que no n'hi ha peces, el temps és curtet i jo intentaré, de la forma que siga, explicar o introduir el que han comentat o el que m'han demanat que fera. Jo, com penso en castellà, prefereix parlar en castellà, perquè si no tinc que anar traduint me costa més. Jo primerament vull donar les gràcies perquè s'han recordat de mi
i ja dic, intentaré, dins de les meves possibilitats, aproximar-me el més que puga al criteri que me demanen. El título de esta charla, conferencia res, una charla familiar, es el introducir los mantones de Manila y relacionarlos con el ball que ens ocupa en este moment. El primer que tenim que fer és dir que és un mantó de Manila. Definir el mantó, la paraula mantó, com diu la Real Academia, és una pieza grande, y hay que insistir en la paraula grande, es una pieza grande que sirve para cubrirse o ponerse sobre los hombros. Es lo único que dice. Todo lo que no sea grande no es un mantón, será un mantoncillo. Entonces, a partir de ese momento, tenemos que saber desde cuándo tenemos la peculiaridad de poder vestir mantones de Manila o mantones en general. El apellido siempre se les pone, siempre se llaman mantones de Manila, pero no es verdad. España en el siglo XVI tenía unas colonias en Filipinas y allí pues tenía unos negocios, unas relaciones comerciales con Oriente, y a partir de ese momento pues empezaron a traer productos de Filipinas a España por el comercio que tenían entre lo de los reyes de España y que a su vez eran los propietarios, entre comillas, de aquellas islas. Entonces existía un barco que se llamaba el Galeón de las Indias, se conocía como eso, y venía desde Filipinas, desde Manila, y traía. No habla nada de mantones, habla de porcelanas, habla de joyas, habla de especies, habla de sándalo, pero cuando llegaban a España, que ahora les diré cómo podían llegar si Filipinas está tan lejos, pues muchas de las piezas que llegaban estaban envueltas con unas telas de seda. Y esa seda procedía de la próxima China, que estaba cerca de Filipinas, y ellos envolvían las piezas frágiles con unas telas. El barco que salía de Filipinas iba hasta México, o sea, atravesaba todo el Océano Índico. ¿El Índico? No, todo el Océano Pacífico. Salía de Filipinas y llegaba a Acapulco. En Acapulco descargaban el barco, había una especie de mercado donde allí salía todo, la gente compraba, pero todo el material que era encargo de España tenía que venir a España. Entonces, con mulas o con otro tipo de transporte, atravesaban el estrecho, el fragmento de tierra, estrecho de México, que va desde Acapulco hasta Veracruz, y en Veracruz se embarcaba otra vez en otro barco y ese barco llegaba hasta Sevilla. Ese era el trayecto que hacía todo lo que venía de allí. Pero claro, hubo un momento en que en ese transporte entre una ciudad y otra ciudad, la mitad de cosas desaparecían. Había pillajes, había cosas muy buenas, pues se robaban, se quitaban. Y, entre otras cosas, se quitaban las telas o los mantones, que entonces todavía no se decía que eran mantones. Por eso, si ustedes hacen un poquito de memoria, verán que las mexicanas llevan en los trajes típicos unas flores que según pongan de imaginación son como las de los mantones de Manila, porque ellas copiaban los dibujos que procedían de ese transbordo que había, porque no iban dirigidos a México, iban dirigidos a España. Pero en ese transporte ellos ya sacaban provecho. Cuando llegaban a España, lo mismo, llegaban a Sevilla, y hubo un momento en que se hicieron tan populares cuando vieron que eso la gente se lo podía poner encima, que empezaron a hacer también en España. Entonces, muchos de los mantones que nosotros vemos actualmente y que decimos, uy, un mantón de Manila, pues no son de Manila. Depende de la época que sean, pueden ser
desde mexicanos hasta sevillanos. La mayor parte de los que hay por aquí en este momento son de Sevilla. ¿Cómo se diferencian los mantones chinos? Porque realmente, ya digo, los hacían en Cantón. Cantón es una ciudad china que además era famosa por los bordadores que había. Había muy buenos bordadores y todavía los chinos siguen teniendo una tradición de manejar la seda, porque la seda, el inicio de la seda fue en China, que luego vino también a Europa por otra vía, porque está la vía de la ruta de la seda del siglo XV y esta que les estoy diciendo es del siglo XVIII. O sea, aquí había llegado algo de seda, con la ruta de la seda que venía con Marco Polo y toda la historia, y llega hasta Venecia tal, y ahora dicen que hasta Valencia. Yo lo dudo, y yo soy de la comisión de esa ruta de la seda, pero pongo en duda que la ruta de la seda acabará en Valencia. Y por otra parte está la otra seda que viene desde allá y que viene ruta Pacífico y que llega aquí, pero llega 2 siglos o 3 siglos más tarde. Entonces, ¿cómo distinguimos si un mantón es de Manila o no es de Manila? ¿O cómo le ponemos una fecha y ese mantó es antiguo o no es antiguo? Pues probablemente por varias cosas. Para empezar, por la tela. Tendremos que ver la tela, qué tipo de tela es, si es una seda, si es una sedalina, si es un algodón, si es una lana. Se puede hacer el dibujo de un mantón de Manila en todos los materiales que sean textiles. Eso por una parte. Por otra parte, los diseños. En un principio, todos los mantones de Cantón, o sea, de Manila, antiguos, son muy sencillos. Los primeros que llegaban aquí no tenían flecos. Eran unos cuadrados y la gente los utilizaba pues como cubrecamas, como cortinas, y no pensaban que eso podía ser una pieza de ornamentación para ponérsela encima. Entonces, esos mantones que llegaban aquí tenían muy poca decoración. Los más antiguos, los que seguro que hay algunos, y algunos los veremos ahora aquí, algunos de ellos ya verán que tienen los flecos o no tienen flecos. Los que vamos a ver ahora aquí todos tienen flecos, pero hay que pensar que podían no tenerlos. Y los flecos, los más antiguos, el fleco se saca de la propia tela, de la urdimbre, del tejido cuadrado que ha hecho la forma del pañuelo, se deshilaba y con eso se hacían unos nuditos, parecido al macramé. Y a partir de ese momento ya se configuraba lo que conocemos como un mantón. Bueno, después de eso, el dibujo que llevaba era una sencilla, muy sencilla, una guirnaldita y unas flores. Eso a partir de 1820. Como verán, ya estamos hablando del siglo XIX. Anteriormente no se puede hablar de mantones de Manila del XVIII. Los comerciantes quieren vender el XVIII y lo venden, pero la realidad y los especialistas los estudian y saben que no es eso así. Entonces, los primeros que aparecen son con muy poquita ornamentación. Esa ornamentación solía ser motivos vegetales. Eso entre 1820 y 1840. Entre el año 1840 y 60, el mismo mantón ya se ve que tienen más dibujo. Tienen en las esquinas o un poquito unas flores o unos pajaritos o lo que sea. En esa época, cuando te venden un mantón o te dicen algo, te dicen, es que ese es un mantón imperio. Claro, coincide con el principio del siglo XIX, que es la época imperio. Entonces, claro, eso se cotiza más porque es más antiguo. Y si está en buen estado de conservación, pues es más valioso. Pero aparentemente es mucho más sencillo que los mantones que luego se ven con grandes flecos que la gente les llama la atención, y esos son los más modernos. Entonces, yo de todo esto
ya hay algunos que van a salir, voy a intentar que los vayan viendo para que sea más ameno y no seas yo hablar, porque como no tenemos ni una diapositiva ahí detrás, ni tenemos nada, pues si va saliendo alguna de las chicas que llevan ya el mantón puesto. Vale, mira, la primera que sale es Silvia y lleva un mantón muy sencillo, pero un mantón antiguo. Una manera de distinguir los mantones antiguos también, cuando vayan a comprar alguno, es mirar la esquina. La punta nunca está redonda, es un cuadro. O sea, como es un cuadrado perfecto, pues en la punta pues acaba en un ángulo recto. Y ahí ves pues podríamos llamar que es imperio, aunque es muy difícil decir si es imperio o si es isabelino, porque hay una diferencia que a lo largo del tiempo, 20 años en esa época, pues no es nada. Solían tener colores claros y no te vayas, Silvia, porque hay otro que me parece que lo lleva Irene, a ver si viene. Sí, que viene a ser lo mismo, pero ya se nota que van introduciéndose cambios. Cambia el color, los colores ya no son tan claros, empiezan a introducir otro tipo de colores, pero sigue siendo un mantón muy sencillo, con una punta, pues casi estaban al revés. El tuyo podría ser el imperio y el de ella el isabelino, que ya lleva en más esquinas, más flores. Si te vuelves y enseñas así, verán los ramitos que llevan ahí en las puntas, que llevan las 4 puntas. Y luego lleva mariposas. Esos casi el 90% de que son originales de Cantón. Posteriormente, si os esperáis, podremos comparar con los que vienen ahora. Estos mantones, el mantón se compone de 3 elementos. Lo que se llama el cuerpo, que es la tela, luego lo que es el dibujo, o lo que es la ornamentación, y luego los flecos. Esas 3 cosas componen un mantón. Cualquier pieza de ropa que lleve esos 3 elementos se puede llamar un mantón. De Manila o no Manila, eso ya está por ver. Luego están estos mantones que ya empiezan a complicarse en cuanto a la elaboración del fleco, el flecao. El blanco que lleva Ana les llamaban mantones de novia, porque a lo largo de la vida, históricamente, sí que podían haber el mantón relacionarse con algún estado del estado civil de la persona. Muchas veces se trataba de regalos de novia, o sea, se los regalaban para las bodas, porque todo el mundo sabe que es un mantón de Manila. Actualmente, ¿quién no ha visto un mantón de Manila? Pero una de las características que tiene es, por ejemplo, esas peculiaridades de los flecos, etcétera, y el que sea de un color bordado del mismo color coinciden los dos, tanto en el de María Amparo como en el de el otro, el de Ana. Pero los blancos dicen en algunas ocasiones en los documentos, cuando hay en alguna carta de boda, pues habla siempre de un mantón de novia, que quiere decir que sea o no sea. Aquí voy a hacer un inciso porque hay de esa época, con esos fondos que son tan finitos y que prácticamente, si los ven, no tienen peso, mira cómo se les están volando, pues de estos hay muchísimos negros. No es verdad, no había prácticamente negros bordados en negro, porque el blanco está bordado en blanco, el amarillito está bordado en amarillo. Aquí han hecho una concesión que está bordado en otro color. Tiene el cuerpo de una forma y eso de otra. Pero es porque los teñían para los lutos. Hay que pensar que antiguamente los lutos eran larguísimos. Por un familiar próximo a lo mejor llevaban 5 años. Y como el mantón era una prenda que se ponía en un momento determinado como una prenda más suntuaria, pues lo teñían. Pero una manera de saber cuando les vendan un mantón si está teñido o no está teñido es coger uno de los flecos y deshacer un nudito. Si está teñido, dentro está de otro color. O sea, quiero decir que eso es relativamente fácil de localizar. Ya digo, y en este caso, pues si os queréis quedar, os quedáis, pero si no, os vais, porque así no os voláis.
Y ahora ya diremos lo que venga así. Pues yo creo que sí, que os vean, pero simplemente toda esta tanda son muy sencillos. Son muy sencillos, pero precisamente por ser tan ligeros son los que podrían, la mayor parte de ellos, utilizarse para bailar. Ahora luego, cuando lleguemos a lo que nos ocupa, que es el baile, pues ya diremos qué tipo de mantones son los que llevan. ¿Has hecho daño? Bueno, ya a partir de esta época, todos los mantones que vemos prácticamente puede decirse que se han bordado no en Manila ni en Cantón. Se han bordado, como os decía antes, o en Sevilla y siguen en Sevilla. Y esta es la imagen de un mantón de Manila que nosotros reconocemos como un mantón de Manila. Yo a esto sí que le llamaría un mantón de Manila. Aquí hay dos fases diferentes. Se distinguen muy bien los colores. En uno, que es el que lleva Sara, es multicolor y lleva 3 cenefas. O sea, es muy característico de una época que puede corresponder con 1850-60 ya. Incluso eso se ha seguido transmitiendo hasta principios del siglo XX, que yo considero que el otro es del siglo XX. Es más, yo creo que uno está bordado a mano y el otro está bordado a máquina, lo cual también es una forma de tener una pieza bonita, suntuaria y que sea más económica. Una característica de los mantones de Cantón es que no se sabe cuál es el derecho y cuál es el revés, porque del hilo de seda sacaban una hebra finita y bueno, eso les costaba una barbaridad de hacer, pero tienen una perfección tal que no se sabe cuál es el derecho y cuál es el revés. Estos mantones yo pienso que no son para bailar, porque entre otras cosas se pueden poner para bailar, pero no son cómodos. Primero porque pesan mucho, segundo porque son largos. Se pueden poner según se doblan, pero entonces no se lucen. Lo que se luce es el fleco. Y yo pienso que he visto por aquí en pueblos de los alrededores que en las fiestas que hacen con bailes llevan estos mantones y realmente es que se los van pisando. Entonces estos, una característica más importante que tienen es las telas son mucho más gordas, no son las telas finas que llevan los mantones de Cantón. Son también sedas, pero tienen que tener un hilo mucho más gordo, porque si el hilo no es gordo, pues no se ve el relieve del dibujo. Y eso ya hace que las flores y todos los elementos tengan mayor tamaño. Me hubiera gustado poder traer aquí uno de esos mantones que hay de las 3 rosas, de las 5 rosas, que con 5 flores llena todo el mantón. Porque estos, además, el tipo de flores que llevan los dos que están aquí ahora son flores que son europeas. En los antiguos, en los que son de Oriente, las flores son flores de allí, son glicinias, son peonías. O sea, es que hay que ser muy observador para poder distinguir, porque cualquier elemento, sobre todo a la gente que es coleccionista o la gente que compra pues para hacer un regalo institucional, porque es una pieza muy española, entonces eso durante muchos años se ha regalado como pieza de política, por decirlo de alguna forma, porque es muy lucido y además muy representativo de España. Hay que pensar que dices, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Por qué se dice de España? Pues porque ni en Francia, ni en Alemania, ni en Inglaterra han llevado mantones de Manila. ¿Y por qué no los han llevado? Pues hay una cosa muy peculiar. Y es porque en Francia, cuando a principios del siglo XIX empezaron a llegar aquí los mantones de Manila, los de verdad, los que venían en el galeón de Indias, pues en ese mismo momento era contemporáneo Napoleón. Y Napoleón, con todas las campañas de África y de Egipto, compraban un tipo de chales
que se ven reflejados muy bien y dibujados en los cuadros de la época imperio, de la época que coincide con el reinado de Napoleón y sus sucesores próximos, que son los chales de cachemira. Son chales más pesados, que luego pasó lo mismo que aquí. Como tuvieron éxito en Europa, en Inglaterra y en Francia, empezaron a hacer. O sea, pero hacían chales cachemir, lo que luego aquí también se ha llevado popularmente en ocasiones, pues como lo que le llaman una capucha o un pañuelo de 8 puntas. Eso se ha llevado en la indumentaria tradicional y se sigue llevando en algunos grupos, pero es otro origen y una pieza que no hay que olvidarla porque tiene su importancia, aunque no sea como esto, que sí que procede de un motivo surgido por España. Y yo quiero aquí incidir en los flecos. La diferencia de estos flecos a lo que hemos visto antes no tiene nada que ver. Entonces, toda la parte de arriba, estos flecos ya no son, por supuesto, sacados de la trama o de la urdimbre de la tela. Estos están hechos o están puestos encima, cogidos en la tela, o están hechos fuera y luego cosido todo el macramé encima. El macramé es un tipo de ornamentación que es de origen árabe. Entonces, hay una historiadora, una investigadora de los mantones y de la seda de esta época que dice: el cuerpo de los mantones es chino, pero los flecos son árabes. O sea, es algo que nadie te lo dice, pero que es la verdad. Entonces, por eso, en Sevilla y en todos estos sitios hay verdaderas escuelas para hacer macramé y piensan que cuanto más grande sea el macramé, más bueno es el mantón. Más bueno es el mantón del siglo XX o de finales del XIX, pero no como un mantón antiguo histórico. Entonces, pues yo creo que con eso pues ya os habéis hecho también una idea. Y estos mantones, ambos dos, que yo no lo veo, las puntas no deben de ser ya rectangulares, son redondas. Son redondas porque, claro, es que no, así como es oscuro no se ve. El que es más antiguo, que es el que lleva Sara, todavía tiene un rectángulo más acusado, pero este otro de la izquierda ya está más redondeado. Ya vamos a lo mismo, al peso, al macramé, o sea, todo tiene su verdadera explicación. Así que si queréis vamos a pasar a otra cosa. Esto sería el último, vamos a venir para acá. Esto sería el último reducto, por decirlo de alguna manera, lo que nos quedaríamos en la cabeza con lo que es un mantón de Manila en la mentalidad actual. Pero ya veis que no es así, pero bueno, ahora con lo del Vall de Jesús veremos si realmente podemos llegar a una conclusión. Luego están este tipo de mantones, que esto ya es mucho más pequeño. Como es mucho más pequeño, ya no es un mantón, es un mantoncito, aunque tenga la misma característica de lo que hemos visto antes, pero es como si se ha reducido, entonces no le podemos llamar mantón. Esto, en un momento, es un mantonet, que es el equivalente de lo que cuando se llevan pañuelos de algodón, la gente les llama manteletas, lo que llevan las valencianas, falleras. Es el equivalente porque el tamaño es ya más similar. Y esto sí que viene bien en cuanto a movimiento y en cuanto a todo para bailar. Aquí ya nos vamos acercando a lo que realmente en el Vall de Jesús o en la volteta de la Reina se lleva. Aunque ya se introduce, como veremos ahora luego, algunos de los mantones de tul o de batista o de muselina o de nipis o de otro tipo de seda. O sea que este lo hemos sacado para que se vea que la seda sigue llevándose, pero ya no en plan mantón, sino en plan mantonet. Y luego no es necesario que sea si queréis os hacéis un poquito a la derecha y a ver, no es necesario que sea simplemente de seda, también puede ser de lana, porque no es de lana, se hace la misma función. Entonces, en estos mantones, por ejemplo, el negro, este detrás lleva un bordado
que quiere imitar a un bordado chino, pero eso se nota que está hecho por aquí en Europa, pero vamos, se ve a la legua, porque ni las señoras son chinas ni nada, pero la orientación o la imitación es lo mismo. Y sirve además como manto de tapar, porque una de las funciones que hemos dicho al principio de todo en la definición de la Real Academia es que cubre y tapa. Y luego hay otras cosas muy curiosas. Ese lo hemos sacado, porque a estos les llaman, en según qué comarcas de la Comunidad Valenciana, les llaman mocadors de ramo, que suelen llevar, o lo que lleva ahí detrás, que igual, este es que es muy curioso porque lleva elementos que pretende ser chinos, que no son. Y luego este otro de la izquierda es un mantón que todos se conoce como mantón de Melilla, porque es completamente moro. O sea, esto está comprado en el norte de África y por aquí había muchos, porque cuando iban los chicos a hacer el servicio militar, una manera de traer un regalo era traer este tipo de mantones. Los gastaban pues para ponerlos encima de una mesa o de una cómoda o lo que sea, y los consideraban la mar de bonitos, y actualmente son curiosos y no se pueden olvidar. O sea que quiero decir que sí que tienen ya una entidad propia. A ver, da la vuelta, que es que no lo veo por detrás, pero es que es muy curioso porque lo que hay detrás, pues mira, no sé si es la cotubia de Marrakech, pero lo que lleva ahí son elementos, sí, que te lo vean por el otro lado, y que es la curiosidad de la cosa esta que en fin, que se debe de llevar y qué tal. Bueno, vamos a ver ahora cómo continuamos. Yo siento mucho que podía haber habido mucha más variedad. Yo, si el grupo Sagueta quiere, como otras veces hemos hecho, pues si podemos un año o un verano, el verano que viene, montar una exposición de mantones, como Dios manda. Poniendo, en vez de poner 3 iguales, pues poner al revés, poner una cadencia con todos similares, pero que cada uno tenga lo suyo. Y ahora vienen las particularidades. El de la derecha es un mantón adamascado, porque uno de los que ha salido, seguramente no me he dado cuenta, pero uno de los fondos de la tela, en lugar de ser liso, era adamascado, hace un dibujo. Y en el caso del que lleva Victoria, es que encima es un mix entre un mantón y un manto de tapar, porque está forrado y sirve de tapadera, o sea, de abrigo. Es una pieza de abrigo, al margen de que no es una pieza de abrigo, que es una pieza de seda. Pero eso es como lo que se pone en las falleras cuando se ponen esos pañolones o como les llamen, que los forran debajo para no tener frío. Pues una cosa por el estilo, pero eso es de época. O sea que eso perfectamente puede estar casado con lo que estamos comentando sin que hagamos ningún engaño. Luego el que lleva Rocío y el que lleva Claudia, los dos son muy, muy curiosos. Esos se adquirieron por curiosidad, porque el uno porque está estampado, las flores no están bordadas. El efecto es de un mantonet, pero no tiene todas las características coinciden con un mantón, pero sin embargo no está bordado ni está de ningún otro tipo de ornamentación. Y el que lleva Claudia es que es claramente modernista, o sea, es años 20. O sea, quiere decir que a pesar de todo, la gente en esa época todavía sigue teniendo la creencia de la reminiscencia o del cariño de los mantones. E independientemente de que eso sea así desde un punto de vista histórico, a día de hoy la gente está encantada con tener un buen mantón. O sea, quiero decir que son piezas que ya forman parte de la historia, pero que aparte también forman parte del patrimonio cultural de cada lugar. A ver, daros la vuelta que os vea por si hubiera algo por detrás que... Sí. O sea, que tienen... Es que hay cosas muy curiosas, pero que vale la pena respetar, y hasta las piezas que en un principio parece que no tienen ningún valor, con el paso del tiempo son piezas museables y que enseñan siempre algo.
Esto, ya digo, la ornamentación es otra de las variedades que puede encontrarse en un mantón. Si os queréis ir, pues no, eso ya se os ve bien. Hay en la ornamentación de los mantones, y con eso quiero terminar porque no quiero pasarme porque me han dicho que no. En la ornamentación es muy diferente. O sea, las telas, el fondo, el cuerpo del mantón puede ser o liso, como hemos visto al principio de todo, donde se borda o se hace lo que sea. Luego está el que está bordado. Luego está el que lleva relieves. Y luego está el que incluso lleva incrustaciones con caritas de marfil, de nácar, etcétera, etcétera. Y ahora, es que quería decir eso porque dirán, pues había mantones que sí, todo eso se le daba importancia porque el material ya de en sí tenía importancia y definía mucho la pieza. Y esto que hay aquí ahora, estas 4 guapas, es que son el inicio del ball, donde están lo que llevaría la reina, lo que llevaría la virreina, las 4 primeras figuras del ball de Jesús. Como verán, todos estos de alguna forma los hemos visto. Luego sí que han pervivido. No son los enormes mantones, pero sí que han pervivido. La reina es la única que se permite una licencia actualmente y es llevar un mantón siempre que lleve oro. En este caso es de tul, podría ser de batista o de muselina o algo así, pero siempre se distingue la reina porque lleva oro. La siguiente lleva blanco siempre, lleva uno de novia. Yo no sé, eso los investigadores que hay en Sagueta y que estudian la documentación próxima, en algún sitio sabrán o llegarán a la conclusión de por qué en la segunda siempre era un mantón de novia. Antes las chicas que bailaban eran todas solteras, actualmente no. Era una forma, eran todas solteras, pero el de novia, eso yo tengo ganas de que me expliquen por qué ese siempre era blanco. Luego el que llevas tú, pues ya es un mantón de los de una tela mucho más sencilla, pero es una manera de representar que también lo puedes llevar, es de gros o de un tipo de tejido simple, pero que hace una función. ¿Por qué en cada una de ellas va cambiando esa tipología? No lo sé. Y el último, pues ya estamos a lo mismo, estamos con un mantón de Manila, que yo creo que es que aquí ha habido un cambio porque yo creo que el último eras tú, era al revés. Pero bueno, para que lo sepan, y eso antiguamente que cuando se bailaban salían 4 saguetas, todas en las 4 reinas iban con ese tipo de ropa, la segunda de esa forma, la tercera de esa forma y la cuarta de esa forma. ¿Por qué? Pues eso ya digo que los investigadores lo tienen que decir porque seguro que cada uno quiere decir algo. Lo de la reina está claro porque como es la reina pues lleva oro. Pero en fin, y lo bonito de todo esto es poder tener la suerte de que se haya transmitido de padres a hijos y de generación en generación y que haya grupos de gente que estén esperando en el investigar y el poder hacer cosas que realmente benefician a toda la comunidad. Porque está claro que en toda la comarca hay bailes en la misma época. Después de esto viene la pastorá, vienen los gazpachos, pero es que eso miramos y en Ibi pues hay también, y por ahí, o sea que se repite. Yo no sé si eso es por el solsticio de invierno. Yo no lo sé, reconozco mi incultura, pero yo tengo mucha ilusión porque, aunque ya soy muy abuela, todavía saber que me expliquen todo esto que quiere decir. Y si en algo colabora lo de las piezas que hemos podido enseñar hoy, pues yo encantada. Me hubiera gustado que fuera un poco más culto o más variado, pero que conste que lo he hecho con todo mi cariño. O sea, aquí está.
Ponerlos a ver. Bueno, y luego deciros que el atrezo este que hemos puesto por aquí, pues es una casaca china que realmente pues tiene el mismo bordado que las que llevan los mantones, y que eso que hay por el suelo son cajas de donde venían los mantones, porque claro, el mantón que venía de Cantón era una cosa preciada y preciosa y se tenía que cuidar. Y entonces los metían dentro de una caja de cartón, que es una que no sé dónde está, pero que está muy decorada, que tiene muchos colorines. Pero no es suficiente con eso, luego lo metían esa caja con el mantón muy bien doblado dentro de una caja de madera, como son esas otras dos. Y ahora, en la actualidad, yo no sé si están más buscados los mantones o están más buscadas las cajas. Pero bueno, el que tenga alguna que la conserve, porque para las que vengan detrás, los que vengan detrás estarán contentos en tenerlas. Y muchas gracias, repito, no tengo nada más que decirles. Maria Victòria, en nom de la taula dels Valls de Jesús i del poble de Biar, gràcies per el teu treball incansable, per la teua generositat i per ajudar-nos a estimar encara més el nostre patrimoni. És un autèntic honor tindre d'entre nosaltres esta nit i així que, quan vulguis, gràcies. Ens has recordat que darrere de cada mantó hi ha una història, n'hi ha art, identitat i moltes hores d'investigació. I gràcies per compartir també este coneixement i aquesta ajuda de preservació del patrimoni de tots. Demanem un fort aplaudiment per a Maria Victòria Licera. Gràcies de nou, Maria Victòria, per haver compartit amb nosaltres els teus coneixements. Les teues paraules ens han ajudat a entendre que darrere de cada mantó no només hi ha bellesa, sinó també història, ofici, cultura i la identitat d'un poble. I precisament aquesta és la millor manera d'introduir el següent moment d'esta nit, perquè les tradicions no es mantenen vives per inèrcia. Necessiten persones compromeses, necessiten il·lusió, treball i necessiten mirar sempre cap al futur sense perdre de vista les arrels. I amb aquest esperit naix enguany la taula dels Valls de Jesús. Una entitat que veu la llum gràcies a l'esforç compartit de moltes persones que estimen profundament esta festa i que comparteixen un mateix objectiu: assegurar que els Valls del Jesús continuen sent, durant molts anys, una de les senyes d'identitat del poble de Biar. La taula naix per conservar, investigar, documentar, difondre, donar suport a regnats, impulsar activitats culturals al llarg de tot l'any i també per posar en valor la nostra música, les danses i la indumentària. Per acostar aquesta tradició als més joves i, sobretot, perquè cada generació pugui sentir el mateix orgull que han sentit totes les que ens han precedit. Perquè una festa no és només allò que es viu durant uns dies. Una festa és també la memòria que conserva, els valors que transmet i les persones que treballen, moltes vegades de manera silenciosa perquè continue viva. La constitució de la taula dels Valls del Jesús representa un abans i un després en la història d'esta celebració. És el compromís del poble amb el seu patrimoni i és la garantia que els Valls del Jesús continuaran evolucionant sense perdre la seva essència. I és també una invitació a totes aquelles persones que estimen esta festa perquè es senten partícips del seu futur. Per a parlar-nos d'este nou camí, demanem ara la presència del president de la taula dels Valls de Jesús, Joan Lluís Escoda, al qual rebem amb un fort aplaudiment. Bé, bona nit a totes i a tots, autoritats, senyor Retor. Avui és un dia, la veritat, que molt especial i ho és no només perquè presentem el regnat, sinó perquè encetem, com bé han dit Paqui i Llorenç, una nova etapa en la història dels Valls del Jesús de Biar.
La constitució de la Taula dels Valls del Jesús, una entitat creada amb un objectiu molt clar, el d'unir esforços, preservar el nostre patrimoni i continuar fent créixer una de les manifestacions culturals i festives més singulars que té el nostre poble. És per a mi un honor representar esta taula, però també, com diem sempre, una responsabilitat, perquè la taula no és una persona ni és tampoc la Junta. La taula és el reflex de totes aquelles persones que estimen esta festa i que treballen perquè continue viva. Naix per sumar, per coordinar, per donar estabilitat al projecte i per garantir a les futures generacions que puguen continuar vivint els Valls del Jesús amb el mateix orgull i la mateixa emoció que el vivim ara nosaltres. Avui vull començar donant les gràcies a totes les persones que han fet possible arribar fins ací. Els regnats que any rere any han assumit amb il·lusió i privilegi la responsabilitat de representar esta tradició. A les administracions públiques, especialment a l'Ajuntament de Biar, per el seu suport constant. I de manera molt especial a les entitats que són part indestriable dels Valls del Jesús. La Colla de Dolçaines i Tabals, la Bassa la Vila, el grup de Cors i Danses de Biar i l'Associació d'Estudis Tradicionals Sagueta Nova de Biar. Sense la seva implicació, la seva dedicació i el seu compromís, esta festa no seria el que és avui. Però també és de justícia mirar arrere, perquè els Valls del Jesús no naixen ara, són el resultat d'un llarg camí recorregut per moltes persones abans que nosaltres. Vull recordar, per exemple, la figura del metge Antoni Arraez, que l'any 1915, en la seva topografia mèdica de Villar, obra guardonada amb el Premi Faustino García Roel, va descriure amb detall esta celebració. Aquelles pàgines han sigut fonamentals perquè dècades després puguem recuperar una part imprescindible d'este patrimoni. Sense aquella mirada, probablement, moltes coses s'haurien perdut per a sempre. També des de la taula volem retre homenatge als viaruts i viarudes que al llarg dels anys 80 van creure que recuperar esta festa era possible. Ells van sembrar la llavor que avui estem vivint. Van crear el germen dels actuals Valls del Jesús i es van demostrar que les tradicions només sobreviuen quan hi ha persones disposades a dedicar temps, esforç i estima. Gràcies a totes elles i ells. L'any que ve celebrarem una fita molt especial, els 10 anys de la recuperació dels Valls del Jesús, un aniversari que serà motiu d'orgull per a tot el poble. També vull tindre un record especial per als quintos i les quintes que en els primers anys de la recuperació dels Valls van acceptar el repte de formar part i van contribuir decisivament a fer possible que aquesta tradició tornarà als nostres carrers. El seu paper va ser fonamental perquè la recuperació arrelara i començara a consolidar-se. Avui aquella llavor ha crescut, però l'esperit continua sent el mateix. Per això, des de la taula dels Valls del Jesús, volem continuar convidant els quintos i quintes i també a qualsevol persona de les que esteu ací a participar d'esta festa, a sumar-se als Valls del Jesús. Esta és una festa viva, oberta i de tot el poble. Cada any ha eixit més i més parelles i aquest és el millor indicador que la festa i el projecte creix. El nostre desig és que continuï fent-ho molts anys més, perquè les festes, com ja han dit, les fan les persones i avui ho comprovem de nou. Per això, en nom de la taula dels Valls del Jesús, també volem donar les gràcies avui a José Tomàs, a Parra i a Mike també, que han participat avui en esta cercavila pels carrers amb la música indestriable per a la festa. També volem expressar el nostre sincer agraïment a Maria Victòria Liceras Ferreres per compartir amb nosaltres el seu coneixement, la seva investigació i la seva estima per la indumentària tradicional valenciana. Per aquest motiu, m'agradaria, Maribí, que em permets la llicència de dir-te Maribí, que puges a aquest escenari de nou per a fer-te entrega per part de la taula dels Valls del Jesús d'un xicotet obsequi. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Maria.
Moltíssimes gràcies i volem reconèixer també igualment la dedicació de dues persones implicades en dues entitats i que sempre estan presents, com moltes altres persones, que són a Cristóbal Piñeiro Alfaro i a Joan Antoni Cerdà Matàs, per l'Associació d'Estudis Tradicionals i també per Grup de Cors i Danses i personalment per la seva implicació en esta festa. Per favor, si podeu vindre. I este reconeixement, com dia, el fem extensiu a les entitats que representen perquè formen part indestriable d'esta història i el present dels Valls del Jesús. També volem donar les gràcies a les persones que han participat, a totes les xiques que han participat en esta desfilada, així com a les persones que han fet possible que vegeu estos mantons de Manila que hem vesgut també. Així que moltíssimes gràcies a Patricia i a la seva família, moltíssimes gràcies també a Maria Victòria Liceras, que ha format part de tot el que veiem així també. Així que un fort aplaudiment per a elles. I acabe. És que és la primera volta i ja sabeu que a mi m'agrada xerrar. I per descomptat, moltes gràcies també als membres de la Junta de la Taula dels Valls del Jesús. Gràcies per creure tots i totes en este projecte des del primer dia, per la il·lusió compartida i per les moltes hores de treball silenciós que fan possible que avui siga una realitat. El nostre agraïment també a l'Ajuntament de Biar, a tots els regidors i regidores que ens han acompanyat i concretament enguany a la regidora de Cultura, a Amparo, a José Cristóbal, el regidor de Festes i també, com no, a l'alcaldessa que no està avui present en aquest moment, però demane a José Cristóbal, el regidor de Festes, que diga en aquests moments... Bueno, ara després, que el quedaran els presentadors per a dir unes paraules. Disculpa, José Cristóbal. Així que, abans d'acabar, permeteu-me dedicar unes paraules especials als protagonistes d'esta vesprada. En primer lloc, donar les gràcies al Regnat 2026, Anna, Amparo i Abel. Ha sigut un plaer compartir amb vosaltres este any, engrandint amb el vostre exemple esta festa. Estic convençut que esta experiència vos acompanyarà sempre i que a partir d'ara formareu part d'esta gran família dels Valls del Jesús. I avui també és el moment de donar la benvinguda al Regnat 2027. Enhorabona a Maritere, Alfonso, Irene i a Josep. Comenceu un camí que estic segur que viureu amb molta il·lusió, emoció i responsabilitat. Vos desitge de tot cor que gaudiu intensament de cada instant perquè este any passa molt a pressa i així que entre cada rialla i cada emoció compartida recordeu-lo i que el viureu de veritat amb molta intensitat. Perquè al cap i a la fi els regnats passen, però la família dels Valls del Jesús es queda sempre. Així que vos esperem els pròxims 9 i 10 de gener, el dia 9 a la vespre en la ronda dels regnats i el dia 10 en la gran festa dels Valls del Jesús. Vos convidem a participar, a ballar, que vos animeu, però també a acompanyar-nos, si voleu, mirant, a emocionar-vos i a sentir esta festa com a vostra, perquè els Valls del Jesús són patrimoni de tot el poble de Biar, del poble que balla però també del poble que contempla, que aplaudís, que transmet i que estima esta tradició. I si té algú alguna curiositat per aprendre-lo perquè diu jo no sé com va, no patiu, perquè abans de la festa organitzarem uns dies per a poder fer assaig, així que no teniu excusa. Continuarem construint entre totes i tots aquesta història, continuarem fent créixer aquesta festa que és nostra i continuarem fent poble. Abans també vull agrair a aquestes dues persones que tenim així, a Paqui i a Llorenç, per fer-se endavant, que ha sigut també presenteu i així estan. Així que, i si fa falta també posar un mantó de Manila. Moltíssimes gràcies. Ara sí, moltíssimes gràcies i que continuï el dia. Moltes gràcies, Joan Lluís, per les teues paraules i sobretot també moltes gràcies a totes les persones que des de la taula
heu assumit la responsabilitat de vetllar perquè els Valls del Jesús continuen creixent i mirant cap al futur amb la mateixa força amb què han arribat fins als nostres dies. Vale, i ara sí, arriba un dels moments esperats d'esta nit, el moment del relleu, i el moment en què unes persones tanquen un any inoblidable i altres comencen un camí que estem segurs que van a recordar tota la vida. Demanem, en primer lloc, la presència dels Reis del Vall de Jesús 2026, Ana Maria Camarasa Fraile i Joan Lluís Escoda Parra, acompanyats per la virreina Amparo Martín Villalba Broseta i un record també per a Albert Mondejar Sánchez. Fort aplaudiment. Estimats Anna, Joan Lluís i Amparo, fa un any acceptàreu amb il·lusió representar els Valls del Jesús i des d'entonces, des d'aleshores, heu viscut moments que de ben segur quedaran sempre en la vostra memòria. I heu representat esta festa amb elegància, compromís i sobretot molta estima. I heu sigut l'exemple de que els Valls del Jesús continuen vius gràcies a persones disposades a donar el millor de si mateixes. En nom de la taula i de tot el poble de Biar, gràcies de tot cor. Gràcies per haver representat esta tradició amb tanta dignitat. I estem convençuts que encara que avui finalitzi el vostre regnat, sempre continuareu formant part de la gran família dels Valls del Jesús. Moltes gràcies. I ara demanem la presència dels nous Reis del Vall del Jesús 2027, Alfonso Martínez Albero i Maria Teresa Richard Parra, acompanyats pels nous virreis Josep Sempere i Castelló i Irene Moreno Barceló, rebent-los amb un fort aplaudiment. Accepteu una responsabilitat molt bonica, la de representar una festa que és patrimoni, història i identitat del nostre poble. Vos esperen mesos plens d'il·lusió, de preparatius, de nervis, d'emocions i d'instants que quedaran gravats per sempre en la vostra memòria. Gaudiu estos moments perquè passen a pressa i també perquè tindreu l'honor de representar els Valls del Jesús, que és un privilegi que vos acompanyarà sempre durant tota la vida i segur que sempre recordareu. En aquest moment demanem la presència del regidor de festes, José Cristóbal Richard González, perquè ens acompanyi en la imposició de les insígnies en la proclamació oficial del nou regnat dels Valls del Jesús.
proclamats oficialment Reis del Vall del Jesús del 2027, Alfonso Martínez Albero i Maritere Richard Parra, i virreis Josep Sempere i Castelló i Irene Moreno Barceló. Enhorabona. Que visqueu este any amb molta intensitat, amb la mateixa en la que el poble de Biar viu els seus Valls del Jesús. Un fort aplaudiment per al nou regnat. I José Cristóbal, si vols dir alguna cosa. Bueno, bona nit a tots i a totes. Lo primer és donar-li l'enhorabona a la taula que han format per fer el Vall del Jesús més gran de lo que ja és. Donar-los l'enhorabona als reis i als virreis de l'any passat que ens van delluir així en la plaça de l'Ajuntament i donar-los l'enhorabona, com no, a les naus reis i virreis i un fort aplaudiment per a ells. Bona nit a tots. Moltes gràcies, José Cristóbal, per les teues... Ui, senyor, la ventolera. Moltes gràcies, José Cristóbal, per les teues paraules i pel suport que any rere any l'Ajuntament de Biar continua oferint als Valls del Jesús i a totes les iniciatives que contribueixen a conservar el nostre patrimoni. I enhorabona una vegada més al nou regnat. Alfonso, Maritere, Josep i Irene. Felicitats. Comenceu un camí que vos regalarà experiències irrepetibles, així que gaudiu de cada assaig, dels preparatius, de cada acte i, sobretot, del privilegi de representar una festa que forma part de l'ànima del nostre poble. I a vosaltres, Anna, Joan Lluís i Amparo, gràcies. Gràcies per haver representat els Valls del Jesús amb il·lusió, responsabilitat i estima. El vostre regnat forma part de la història d'esta festa i estem convençuts que guardareu sempre en el vostre cor els moments viscuts durant aquest any. Crec que Anna volia dir alguna coseta. Bona nit, seré breu. Volia donar les gràcies. Crec que és de justícia el fet que nosaltres estem així avui damunt d'un escenari del nostre regnat, que l'hem pogut fer com l'hem volgut fer. Ha sigut gràcies a les regnats anteriors, a la gent que s'ha implicat a mantindre la festa. Ja s'ha dit tot i no vaig a tornar-ho a repetir, però crec que és important ressaltar això, que nosaltres hem fet este regnat, estem així ara gràcies a totes aquestes persones i aquests regnats que al final han tingut que ser reis i reines i virreis perquè tenia que ser algú i s'han sacrificat i ho han fet. També m'agradaria donar personalment les gràcies a les nostres famílies. Gràcies Mila, gràcies Juanjo, gràcies Arantxa, gràcies José, gràcies a ma mare, gràcies a les meves germanes sobretot, per fer-nos pastes, per fer-nos la dina, per preparar tantíssimes coses. Vull donar també moltes gràcies als nostres amics, Cristóbal, Maite, Joan Antoni, Núria, Azahara i Eloi. Moltíssimes gràcies, vos estimem molt. Sense vosaltres les coses no serien igual. I per suposar donar l'enhorabona al regnat i als virreis d'enguany, que ho passen molt bé, que ho passem molt bé i per favor, animeu-vos. No fa falta ser ballor de Sagueta ni de grup de cos i danses per a participar. Estem oberts a qualsevol persona i ens ho passem molt bé, de veritat que sí. Simplement volia donar les gràcies. Moltes gràcies i bona nit. I en aquestes paraules d'Anna acomiadem el regnat del 2026 i el regnat del 2027 amb un fort aplaudiment. Gràcies també, José Cristóbal, per acompanyar-nos. Com ja hem pogut veure, amb el naixement de la taula dels Valls del Jesús, iniciem una nova etapa. Una etapa il·lusionant que només serà possible si continuem caminant tots en la mateixa direcció. Perquè els Valls del Jesús no pertanyen a una persona, ni a una entitat, ni a un regnat. Els valls són patrimoni del nostre poble. I el millor homenatge que podem fer
als qui els van llegar és continuar vivint-los, estimant-los i transmitir-los a les generacions que ja vindran. Des de la taula dels Balls de Jesús volem donar les gràcies a l'Ajuntament de Biar pel seu suport, al grup de cors i danses de Biar i a l'Associació d'Estudis Tradicionals Sagueta Nova per la seva implicació constant. Agrair també a Maria Victoria Liceras per haver compartit esta vesprà un ratet amb nosaltres el seu coneixement, a tots els regnats que heu format part de la història dels Balls del Jesús i especialment a totes les persones que moltes vegades des de l'anonimat continueu treballant perquè aquesta tradició continue més viva que mai. I gràcies també a tots vosaltres, a tots els que som espectadors també per haver compartit esta nit tan especial. Us convidem ara a brindar junts amb un gotet d'aigua i llimó i a degustar la tradicional tonya perquè les millors converses sempre continuen al voltant d'una taula. Que passeu una molt bona nit i que d'ací a uns mesos esta plaça torna a omplir-se de música, de danses, d'emocions, de mantons de Manila i de l'orgull de sentir-nos, una vegada més, poble. Moltíssimes gràcies i bona nit.